A la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia en su celebración fuera del local. Muy bienvenidos a aquellas personas que nos visitan por primera vez. Muy bienvenidos al Seminario Reformado Latinoamericano, las instalaciones que el Señor nos ha permitido usar en esta mañana. A los alumnos que se quedaron, muchas gracias por su apoyo, por su amor. No es que los otros no nos amen, pero también deben ir a la Iglesia Bíblica, a la Iglesia Bautista de la Gracia de Dios. Amados hermanos, entonces vamos a dar comienzo a nuestro estudio de la palabra y les ruego el favor de que inclinemos nuestro rostro, oremos al Señor nuestro Dios y que su palabra corra, sea glorificada esta mañana como ríos de agua de vida y que transforme nuestras vidas. Amado Señor y Dios y Padre nuestro, eres glorioso, eres majestuoso, eres el único y soberano Dios, no hay otro, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay otro Dios. El único Dios viviente y verdadero eres tú. Si hay otros dioses sobre la tierra es porque son ídolos, ídolos mudos, ídolos ciegos, sordos, ídolos fruto de la imaginación del hombre. Pero tú nos has dado el privilegio de conocer al único Dios verdadero, el Dios que se revela a través de las Escrituras, el Dios que es viviente, el Dios que nos habla. Todos los días nos habla Dios a través de la Santa Escritura. Pero también Dios en su misericordia nos habla a través de su creación. Sin embargo, aquí el mensaje de la creación es insuficiente para traernos vida y salvación. La palabra de Dios es todopoderosa porque emana de la boca de Dios todopoderoso, porque no es simplemente una voz, sino es una persona, la persona del Señor Jesucristo, una de las tres personas de la Santísima Trinidad, la persona del Hijo, el Verbo encarnado. Él es la revelación del Padre a nosotros. A Dios nadie lo ha visto nunca, nadie le ha conocido nunca. El Hijo unigénito del Padre, quien es Dios y que ha estado en el seno del Padre, a la diestra del Padre, Él vino a dárnoslo a conocer, a revelárnoslo. Y por eso estamos esta mañana aquí reunidos para recibir la revelación del Dios viviente, del Dios que nos habla, pero no solamente del Dios que nos habla, sino también del Dios que nos ve. Y no solamente del Dios que habla y del Dios que ve, sino del Dios que actúa poderosamente en la vida de todo aquel que ha creído en Él. A Él y solamente a Él sea la gloria en su iglesia. Que su iglesia sea edificada en este día a través de la Santa Escritura. Y que aquellos que aún no han creído en el Evangelio, por el poder de Dios, a través del mensaje del Evangelio, como dice su palabra, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Hoy viene la predicación de la palabra para que aquellos que no han creído crean y vengan a salvación y vida eterna. Es una gracia tuya, Señor. De mi parte, solamente puedo decirte que soy siervo inútil, siervo insuficiente y que debo depender de ti absolutamente. Que no quiero hablar palabras mías, sino que tu palabra sea hablada por medio de este parlante, que soy yo, solamente tu siervo. De lo vil y despreciable del mundo tomaste para ser glorificado de tal manera que me he hecho confiadamente en tus manos, que me dispongo confiadamente en el poder del Espíritu Santo para que sea Él usando a este siervo incapaz, a este siervo que aún peca, que aún es inmerecedor de algún bien de parte de Dios. Solamente soy tu siervo. Úsame conforme a tu perfecta voluntad en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Hoy, como un día diferente y especial en la iglesia, vamos a tomar un tiempo para hablar acerca de la familia, acerca de la importancia de la familia, acerca del plan de Dios sobre la familia. Y he titulado nuestras enseñanzas de este día, el proyecto de Dios llamado familia. Hoy en día casi la gente no sabe que la familia, que la institución familiar es un proyecto de Dios. Piensan que el asunto es, yo me junto con usted, tenemos hijos y formamos un hogar y cuando nos cansemos nos divorciamos y se acabó. Entonces, esto es una gran equivocación.
Por esa razón creo que es pertinente para la iglesia, primero para ser edificada, segundo para ser fortalecida y tercero para dar testimonio a otros de que hoy se hable acerca de la familia. Es que la iglesia es la familia de Dios. Como iglesia nosotros somos familia de Dios. Les invito a que vayamos a Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20. Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20. Dice así la palabra del Señor. Por lo tanto, no es necesario que se pongan en pie, no es el texto fundamental hoy. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo ha sido convertido en miembro de la familia de Dios. En Él también, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Nosotros ya no somos extranjeros, somos hijos de Dios, y como familia de Dios debemos ser edificados en esa santísima fe que una vez y para siempre nos fue dada. Por eso estamos hablando de la familia, un tema bastante importante para la iglesia, porque la iglesia es el pueblo de Dios y la iglesia debe ser edificada como una construcción. Y si nosotros hacemos una construcción sin columnas, sin bases, ¿qué va a suceder? Cuando venga el primer vientecito, se va a caer la construcción. Pero las bases, los fundamentos, las columnas de la iglesia es la palabra de Dios, el fundamento de los apóstoles y de los profetas, como lo dice el versículo 20. Ahora, hablando de que la familia, de que la iglesia es la familia de Dios, podríamos decir, pero ¿comienza aquí en Efesios? No. La Biblia nos habla de que Dios diseñó a su pueblo, Dios diseñó a su iglesia desde el principio. Cuando Dios diseñó a su iglesia, cuando Dios diseñó a su pueblo, lo empezó a diseñar a partir de una familia. La familia es el diseño perfecto de Dios, porque refleja a Dios mismo. Les invito que nuevamente, como es nuestra costumbre generalmente, vayamos al Génesis. ¿Por qué vamos al Génesis frecuentemente? Bueno, porque ahí están los comienzos. Ahí están las bases de toda la estructura de nuestra vida. Nosotros no existiéramos, no hubiese salvación si no conociéramos, si no supiéramos qué sucedió en el Génesis. Debemos conocer desde el Génesis. ¿Qué dice Génesis capítulo 1 versículo 26? Dice, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominios sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó en imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenan la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran sobre el suelo. Este texto lo hemos venido estudiando hace muchos años en la iglesia. Y algunos dirán, otra vez el pastor nos va a enseñar de Génesis. ¿Saben por qué otra vez el pastor va a enseñar de Génesis? Porque Génesis es tan amplio, tiene tan gran contenido. Yo mismo sentado en las aulas de este seminario y que creo saber un poquito de Génesis, algo. Cuando vienen maestros y nos enseñan sobre Génesis, se me amplía más el panorama, conozco más. El Génesis es tan amplio, hay tanta revelación de Dios en el libro del Génesis, que para nosotros los cristianos el libro de Génesis debe ser supremamente importante. Y no solamente el libro de Génesis, también Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pero el Génesis es como la base, el fundamento. En el texto que acabo de leer vemos que la familia es un diseño de Dios. Dijo Dios, hagamos al hombre, pero no hizo al hombre solito. Él dijo, hagamos al hombre
imagen y a su semejanza. Cuando dice, hagamos al hombre a su imagen y semejanza, Dios el Señor nos está hablando primero de familia. ¿Por qué? Porque Dios es una familia. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Pero a nadie se le ocurre decir que el Espíritu Santo es la esposa de Dios, porque no es verdad. No es verdad. El Espíritu Santo no es hembra, no es mujer. El Espíritu Santo es el Santo Espíritu del Trino Dios. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios no sea familia en las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunas personas dicen que Dios hizo al hombre para tener compañía, porque Dios estaba solito en el universo antes de la creación. Entonces Dios se sintió solo y dijo, vamos a hacer al hombre para tener compañía. Falso. Eso no es cierto. Dios no necesitaba compañía. Dios es la compañía perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estaba hablando de un ser familiar, como la familia de Dios. Pero también no es el hecho de ser familia, sino la semejanza de ser relacional. Entonces Dios nos hace a su imagen y semejanza, y esto implica que es un diseño perfecto. ¿Y por qué un diseño perfecto? ¿Para qué hace Dios al ser humano a su imagen y semejanza? Para verse reflejado en él. Dios quiere ver en el hombre su reflejo, y por eso hace del hombre un ser a su imagen y semejanza, y lo pone en la tierra. Ahora, Dios lo hace como familia, varón y hembra. La familia es el fundamento de la sociedad. Desde el principio, Dios hizo la sociedad fundamentada en la familia. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, como familia los creó para que procrearan, para que tuvieran hijos y fuera la familia de Dios, fuéramos familia de Dios. Y este proyecto de Dios vino a ser no destruido, sino deformado en el momento del pecado, en que el hombre cayó en el pecado. Pero el principio de Dios es formar una sociedad a través de la familia. Sin embargo, por causa del pecado, la sociedad ha desconocido el plan de Dios de formar sociedad a partir de las familias. Y por esta razón, la sociedad ha despreciado a la familia. La sociedad hoy en día ha despreciado a la familia, se desprecia a la familia. Es molesto hablar de familia. Cuando hay parejas viviendo en concubinato y se les dice, ¿por qué no se casan? No, es que no queremos casarnos, nos gusta vivir así. Se ha despreciado tanto la familia que se ha llegado a pensar, se ha llegado a creer que familia es la unión entre dos varones, que familia es la unión entre dos mujeres, algo que a simple vista, a ojo de cualquier persona con dos dedos de frente, esto es antinatural, sucio, corrupto. Y se cree que a partir de dos varones o de dos hembras se va a formar una familia. Esto es ilógico. Esto es antinatural. ¿Qué significa esto? Que la familia, la sociedad ha desconocido lo que es la familia. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a ir allí. Les invito. Primera de Juan, capítulo 3. En los versículos 1 al 3. Dice así: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre para que se nos llame hijos de Dios. Qué lindo. Aquí se nos ratifica una vez más. En toda la Biblia se nos habla de que somos familia de Dios. Los hijos de Dios, los creyentes, somos hijos de Dios, somos familia de Dios. Fíjense, hermanos. Fíjense, hermanos queridos, dice el apóstol Juan, qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos.
somos hijos de Dios, somos familia de Dios. Lo que pasa es que nosotros a veces somos trastornados, se nos olvidan las cosas. Somos familia de Dios. ¿Y cuál es el resultado de que seamos familia de Dios? Dice, el mundo no nos conoce. La versión Reina Valera dice, por eso el mundo no nos conoce, porque a Él tampoco lo conocieron. ¿Qué es eso de que no lo conocieron? ¿Que no saben que la persona del Señor Jesucristo existe? ¿Que no saben que Dios existe? No. Esto es un desconocimiento por rechazo. La sociedad rechaza al Señor Jesucristo. La sociedad rechaza a Dios en todo. Y si Dios creó un plan maravilloso, un proyecto majestuoso que es la familia, el mundo, los que no conocen a Dios, dicen, no queremos eso, lo rechazamos. Y hoy en día la familia está casi destruida. Y si vamos a ver cuál es la real razón, porque no creen en el Señor Jesucristo, porque no son familias de fe. Los matrimonios se divorcian tan fácilmente. ¿Por qué? Porque Cristo no es el centro de sus vidas. Las familias se dividen tan fácilmente. ¿Por qué? Porque Cristo no es la centralidad de sus vidas. La familia es el proyecto de Dios. La familia, Dios proyectó la sociedad a partir de la familia, pero el mundo desconoce el plan de Dios. Bueno, que el mundo, que la gente común y corriente desconozca el plan de Dios es lo de menos. Son enemigos de Dios. La palabra dice que todo aquel que no es creyente en el Señor Jesucristo es enemigo de Dios. El problema es que la misma iglesia sea desconocedora del proyecto de Dios, del plan de Dios. ¿Y por qué lo digo? Por varias razones. La primera razón es que, según las estadísticas, las familias de cristianos casados por la iglesia cristiana, que parecen personas temerosas de Dios, que se casaron con el propósito de Dios, se supone, se están divorciando. En segundo lugar, dentro de la misma iglesia se están formando concubinatos, se están formando adulterios. No sé si ustedes han oído hablar de pastores que se divorciaron de su esposa para casarse con la reina de belleza. Cambio esposa de 40 por 2 de 20. Así es sencillo. Hoy en día hay iglesias que osan llamarse iglesia, osan decirse cristianas y aceptan sin remilgos el matrimonio entre homosexuales, entre lesbianas. La iglesia ha sido permeada por el mundo. La iglesia no tiene en alta estima el proyecto de Dios llamado familia. Dios creó una familia para su gloria. Y la iglesia de hoy en día se ha unido en contubernio con el mundo y practica el pecado contra la familia, como lo practica el mundo. Pero la iglesia bíblica debe marcar la diferencia. Pero para marcar la diferencia, la iglesia debe conocer el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Quizás haya sido insistente con la iglesia. De hecho, estábamos viendo en la cotidianidad de nuestra iglesia acerca de el reino de Dios, el plan de Dios. Hemos venido estudiando esto hace meses, desde enero, y vamos a seguir estudiándolo durante un tiempo. ¿Para qué? Para que la iglesia conozca cuál es el proyecto de Dios, el plan de Dios. Y al conocer el plan de Dios, nosotros caminemos en ese plan de Dios. El problema es que la iglesia no camina en el plan de Dios. La que se dice ser iglesia va en contravía del plan de Dios. No sé si ustedes han visto una propaganda en la televisión, o vieron hace algún tiempo una propaganda en la televisión, en Teleantioquia especialmente, en donde había una chiva que estaba atascada, un carro escalera, un bus escalera, atascada en un fango, y el conductor pide a las gentes que ayuden. Y se bajan las gentes, y por un lado vienen unos al frente, por otro lado vienen otros atrás, y empiezan a empujar cada uno para su lado. Así está la iglesia hoy en día. Cada quien empuja para su lado.
Dios tiene un plan, y si somos iglesia, nosotros vamos en pos de ese plan. Vamos junto con ese proyecto. Y todo aquel que no es de Dios está contra el proyecto de Dios. Entonces hace todo lo que a Dios le disgusta. Entonces peca, porque esa es la naturaleza del enemigo de Dios, pecar. Pero la iglesia es la familia de Dios. Somos los hijos de Dios. Estamos con Dios en el plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es llenar la tierra de su gloria. Y será llena la tierra de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar. Y es lo que vemos en la Biblia. Al final de los tiempos, en el Apocalipsis, vemos una tierra llena de la gloria de Dios. Toda la tierra cubierta de la gloria de Dios. ¿Y cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios es que ha establecido su reino sobre la tierra. Y lo ha establecido a través de sus hijos, a través de su familia, la iglesia. Y la iglesia está formada a partir de familias. Por ello, el evangelio que impacta a una persona alcanza a su familia. Les invito a Hechos capítulo 16, versículo 31. Uno de los textos que ha sido como muy mal entendido, muy mal usado, pero que tiene gran importancia, debe tener gran importancia para todos nosotros. Hechos capítulo 16, versículo 31, pero también vamos a buscar 11, 13 y 14. Dice allí: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, o sea que recibe el Evangelio, esa persona lleva el Evangelio a su familia. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo recibe la salvación y la vida eterna. Capítulo 11, versículos 13 y 14 de Hechos de los Apóstoles. Dice, respecto de la visita que el apóstol Pedro le hace a Cornelio. Entonces Cornelio le está hablando. Versículo 12, el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre, Cornelio. Ya está hablando el apóstol Pedro. Él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo: manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Cuando el Evangelio llega a una persona, esta persona impacta a su familia. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para la familia. Dios tiene un plan para su iglesia, que es su familia. El concepto de Dios, de la raza humana, es una familia. Es su familia, es su iglesia conformada a partir de familias, no de individuos unipersonales. Ahora, este es el proyecto de Dios: llenar la tierra de su gloria, estableciendo su reino a través de su iglesia que está conformada por familias. Y para conocer ese proyecto de Dios llamado familia, debemos considerar 3 aspectos. El primer aspecto es el proyecto creado perfecto. Dios crea un proyecto perfecto, o Dios hace un proyecto perfecto. En segundo, vemos que ese proyecto es atacado. Y en tercer lugar, vemos que Dios tiene poder y ese proyecto es restaurado. O sea, un proyecto creado perfecto, un proyecto atacado y un proyecto restaurado. Vamos a mirar el proyecto creado. Dice Génesis 1, 26 al 28, ya lo leímos, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo dice 2 veces. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y en el 27 dice: y creó Dios al ser humano a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando nosotros hablamos del Dios que es perfecto en toda perfección. Por eso decimos santo, santo, santo. La palabra santo significa perfecto. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Dios es Dios perfecto. Y Dios crea al hombre perfecto. Un ser humano que es perfecto. Génesis capítulo 1, 31 dice: y vio Dios todo lo que había creado, y era bueno en
gran manera, era perfecto. Dios creó al ser humano en perfección. No es cierto que Dios creó al ser humano para pecar. Dios creó al ser humano en estado de perfección, en estado de santidad, en un estado en que el hombre puede tener comunión con Dios. Dios le da su imagen, le da su semejanza, le da su perfección y le transmite sus atributos, no todos por supuesto, porque aquí no dice que el hombre sea igual a Dios, sino a su imagen y su semejanza. Y esa imagen y semejanza se ve reflejada en algunos de los aspectos de la naturaleza misma de Dios, sobre sus perfecciones o atributos. ¿Qué atributos? Por ejemplo, la santidad. Dios le dio al hombre santidad, perfección. El hombre y la mujer en Edén eran perfectos delante de Dios. Eran santos. Por eso el Señor luego dice: sed santos como vuestro Padre es santo. Y sin santidad nadie verá a Dios, porque Dios nos hizo santos para estar en comunión con Él. Ahora, Dios le da al hombre un plan perfecto. Dios le da al hombre un plan perfecto. Génesis 1:26 dice Dios: hagamos al ser humano para qué. ¿Cuál es el propósito de Dios al hacer al ser humano? Que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre el suelo. Dios hace al ser humano, varón y hembra, lo hace una familia para ser corregente de su creación, para ser el virrey de la creación, para que gobierne lo que Dios había hecho. Pero el hombre por sí mismo, el hombre varón solo, no puede gobernar solo. Él necesita de la ayuda idónea. Pero más que el varón y la mujer necesitan de la comunión perfecta con Dios para gobernar la tierra. Entonces Dios les da un plan perfecto, el plan de reinar, de establecer el reino de Dios en la tierra. De que cuando Dios mirara la tierra, Él viera que Él sí está reinando. ¿Por qué? Porque todo es armonía, todo es paz, todo es justicia, todo es amor. Y Dios le ha dado esas perfecciones, o le dio esas perfecciones al hombre, lo creó en justicia, en santidad, en verdad, en amor, en paz, en gozo. Y le dio un plan: llena la tierra. Y en el versículo 28 les dijo, y lo bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Dios creó al hombre para producir fruto, pero no solamente para producir fruto, sino también para multiplicarse, para que otros hombres llenen la tierra de su gloria. Luego, en el versículo 2, dice el Señor, en el versículo 8, Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios pone al hombre en un lugar perfecto. Mira, Dios crea al hombre perfecto, Dios le da un plan perfecto y Dios lo pone en un lugar perfecto. Mira todas las maravillas en la creación de Dios sobre la humanidad. Dios los pone en un lugar perfecto, en donde hay de todo, en donde el hombre puede disfrutar plenamente. Luego Dios les delega un oficio perfecto. Versículo 15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Un oficio perfecto. ¿Por qué es un oficio perfecto? ¿Recuerdas el plan de Dios para el hombre? El propósito: que Él llene la tierra de su gloria, que el hombre cogobierne la tierra en justicia, paz y santidad en toda la verdad. Y para ello le dice: cuida el jardín, protégelo, guárdalo y hazle producir fruto. Versículo 14, versículo 15, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y repito, ¿qué significa la palabra Edén? Lugar placentero. O sea que Dios puso al hombre en un lugar perfecto y le delega un oficio perfecto. Luego Dios le hace al hombre un
complemento perfecto. Versículo 18. Luego Dios, el Señor, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Versículo 21. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que él había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. ¿Qué tipo de mujer le hizo? Una ayuda adecuada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el hombre y la mujer son iguales? No, a simple vista, no somos iguales. Y esto es lo que el mundo quiere hoy en día decir. ¡Somos iguales! Falso, no somos iguales. Si yo quisiera parir un hijo, no podría hacerlo. Yo no soy mujer, soy varón. Entonces, ¿quién tiene que hacer eso por mí? ¿Mi mujer? Claro. Entonces somos complementarios. Dios nos hizo complementarios. No uno superior al otro, ni uno inferior al otro, como hoy en día se pretende, ni iguales. Dios nos hizo seres complementarios. El uno se complementa con el otro. El uno trae sus virtudes aquí, el otro trae sus virtudes, y las dos virtudes unidas forman una gran fuerza sinérgica. Con esa gran fuerza sinérgica, Dios gobierna al mundo a través de las familias de la tierra. Amén. Gracias por decir ese amén. Me siento respaldado, Tabito. Ya que los otros no quieren decir amén, con el tuyo me basta. Es una broma, hermanos. Ahora, ese es el proyecto de Dios. ¿Cómo les parece el proyecto de Dios? Vamos a participar un poco, vamos a salirnos del acartonamiento y vamos a hacer un culto diferente, un culto participante. ¿Cómo ven ustedes ese proyecto de Dios? ¿Cómo les parece? Perfecto. Perfecto. ¿Qué más? Deleitoso. Ojalá uno pudiera vivir allá, ¿cierto? Ojalá hubiéramos ido a la nieve, chévere. ¿Qué más? A ver, ¿qué observan ustedes en ese proyecto de Dios? Plan sabio. Un plan sabio. Un plan sabio. Excelente. Ordenado, armonioso, bello. ¿Alguien está diciendo algo más? No tiene margen de error. ¡Wow! Esto es bien importante. Pero ¿qué sucedió hoy en día con ese plan de Dios? ¿Se equivocó Dios? ¿No funcionó? Falso. El plan de Dios continúa. Amén. Sus planes son inalterables. Porque su plan no estaba centrado en Adán y Eva. Adán y Eva son el prototipo de una relación perfecta, espiritual y eterna que se llama Cristo con su esposa, la iglesia. Amén. Amén. Ahora, precioso ese plan. Y además de eso, ¿cómo dijiste, Salomón? Sabio. La segunda vez. La segunda vez, Que no tiene margen de que no tiene margen de error. Dios no se equivocó. Él lo hizo perfecto. No tiene margen de error. Pero ¿qué sucedió? El proyecto de Dios fue atacado. El ángel caído, Satanás llamado diablo, la serpiente antigua, el dragón, la bestia, atacan el plan de Dios. La serpiente, lo estábamos viendo la última vez en la caída del hombre, la serpiente les plantea a aquel varón y a aquella mujer creados perfectos, en comunión con Dios, hijos de Dios, familia de Dios. La serpiente viene y les hace un planteamiento. ¿Saben qué les dice? Este no es un plan perfecto. No lo crean. Ahí hay errores. Con que Dios les dijo, no coman de los árboles del huerto. Con que Dios les dijo que si ustedes comen del árbol del fruto del bien y del mal, van a morir. No, ese no es el plan perfecto. Lo que pasa es que bien sabe Dios
que si ustedes comen de ese árbol van a tener una vida mejor. Ese sí es el plan perfecto. Que ustedes disfruten a plenitud de todo. El Dios de ustedes es un Dios envidioso. Rebélense contra ese Dios. Hagan enemistad contra ese Dios. Derróquenlo de ese trono donde Él se subió. Y súbanse ustedes. Y verán tan bonito como les va a ir. ¿A ustedes se les dijo que ustedes eran la familia de Dios? No. Ustedes pueden hacer algo mejor. Hay algo mejor que ser la familia de Dios. Independícense de Dios. Ustedes pueden ser más que la imagen de Dios. Ese proyecto de Dios, haciéndolos ustedes imagen de Dios, no, hay algo más. Ustedes mismos pueden ser Dios, no simplemente la imagen. Ustedes pueden ser Dios. Ustedes pueden tener algo mejor que vivir en el lugar de Dios. Ese plan no es tan perfecto, hay un plan más perfecto. Ustedes pueden ser los dueños del lugar de Dios, no es sino que le desobedezcan a Él. Y van a ser los dueños del lugar de Dios. ¿Saben qué hay mejor que ser familia de Dios? ¿Saben que hay un plan mayor? Hay un proyecto para ustedes mejor. Que ustedes vivan sin Dios. Sean libres. Disfruten de la vida a plenitud y hagan lo que se les dé en gana. Libérense de Dios. Dios los puso a ustedes en una cárcel. Miren, les impide que coman de un árbol. Ese Dios de ustedes es muy envidioso. Ahora, ustedes pueden tener algo mejor que ser complementarios. ¿Para qué ser complementarios? ¿Para qué necesitar el hombre de la mujer? Hombres, sean libres. No sean complementarios, sean individuales. Sean individuales. Esa fue la mentira en el Edén. Esa fue la mentira en la cual cayeron nuestros primeros padres. Y desde entonces, la familia, el proyecto de Dios, sufrió un gran ataque. El hombre cayó en pecado y aquel plan perfecto de Dios vino a ser algo terrible para el hombre. ¿Y cuál es la situación? La familia viene a ser destruida. Como lo explicaba hace unos 2 o 3 enseñanzas. ¿Qué fue lo primero que sucedió? Apenas se vieron desnudos, se miraron como feos. Aquellos que 5 versículos o 7 versículos antes se amaron, se aceptaron mutuamente en su estado natural, en una ingenuidad, en una transparencia, no había mentira, no había pecado en ellos, estaban desnudos. Eso significa ahí la palabra desnudos, no simplemente que no tuvieran ropajes, sino que eran transparentes, no había pecado entre ellos, no había nada que los dividiera. Pero cuando entra el pecado se empiezan a mirar mal el uno al otro. ¿Se acuerdan que les decía, usted tan gorda y usted tan fea? Hermanos, la familia vino a ser destruida. El proyecto de Dios fue atacado, pero debemos saber algo, no fue frustrado. Dios no perdió. El que perdió fue el hombre, el ser humano caído en pecado. El ser humano caído en pecado, la familia caída en pecado, es un proyecto de Dios trastornado. Es un proyecto de Dios destruido. Y ese proyecto de Dios no aplica en todas las bendiciones de Dios. El proyecto de Dios no aplica sobre las familias rebeldes.
Esa historieta que están inventando, que si el homosexual y la lesbiana van a la iglesia y rezan y le confiesan al curita sus pecados, o hacen una iglesia para gays y homosexuales y lesbianas, bueno, ellos van a tener la comunión con Dios y Dios no hace excepción de personas y Dios los va a querer mucho. Es falso. El Señor dice que Él aborrece la homosexualidad, aborrece la mentira, aborrece el engaño. ¿Y qué es un homosexual? Es un engaño, es un fraude, es una mentira. O si no, miremos a un travesti. ¿Qué es un travesti? Es aparentemente una mujer. Pero cuando a esa persona se le quita todo su ropaje y todo su maquillaje que se puso encima, es una pura apariencia. Es una gran mentira. Y Dios aborrece la mentira. Y Dios aborrece todo pecado. Dios es soberano e hizo al varón para ser varón por todos los días de su vida. Aunque le hagan operaciones, ese va a ser varón. Y se va a llamar Antonio, o Ricardo, o Manuel, o Héctor. No le va a poner otro nombre. Ya no se puede llamar Liliana o Mariana. Para Dios ya está escrito como Manuel, o como Pedro, como Antonio, como Gustavo, como Héctor. No hay cambio ahí. Esto es falso, esto es mentira. Que si un homosexual, un lesbiano, un mentiroso, un ladrón, un fornicario van a la iglesia, con eso ya se acabó y Dios les va a querer mucho falso. Dios aborrece el pecado, porque el pecado fue un ataque leve. Como lo vimos ahorita, el hombre dijo: el proyecto de Dios no me gusta, me voy a hacer mi propio proyecto y voy a tumbarle a Dios de su lugar y me voy a poner yo para llevar a cabo mi proyecto. Y eso fue el terrible fracaso. Por esa razón, hoy en día, todos los rebeldes y contumaces, los pecadores, están destituidos de la gloria de Dios, están sufriendo. No van a sufrir, ya están sufriendo las consecuencias de su pecado. Están muertos en vida. Y necesitan, más que un cambio de vida, necesitan una transformación radical de su ser. Necesitan ser transformados. Necesitan una solución. Necesitan ser restaurados al proyecto de Dios. Y para ser restaurados al proyecto de Dios, tienen que morir a su propio proyecto de vida. Por eso, cuando alguien llega a la vida de la fe en Cristo, cuando Dios por gracia y misericordia le da nuevo nacimiento a una persona o a una familia, estas personas deben morir a su vida natural. Como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. De manera que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El hombre debe morir a ese proyecto personal por el que fue convencido por la serpiente, para decir: Señor, el proyecto verdadero, el proyecto perfecto eres tú. Amén. Para terminar esta primera sesión, les invito al capítulo 3, versículo 15, que es la base para la parte final. 3:15. Dice la palabra del Señor. Una sentencia que Dios, el Señor, le da a la serpiente. Le dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Esta promesa se llama protoevangelio, porque aquí Dios, el Señor, está prometiendo la restauración del ser humano en el proyecto inicial de Dios, en el proyecto de familia de Dios, a través de su Hijo Jesucristo. La simiente de la mujer en este caso es el Señor Jesucristo. En Él, y solamente en Él, la familia puede llegar a ser restaurada. Solamente en Él. Dios
plantar una familia a la imagen y semejanza de Él, una familia restaurada en la cual reina Dios y la cual llena la tierra de su gloria. La segunda parte que veremos es la solución que Dios le da a este proyecto que inicialmente fue perfecto, pero que por la caída en pecado perdió su naturaleza, perdió su propósito y su llamamiento, fue casi que destruido, y Dios el Señor lo restaura. Dios el Señor le da una nueva vida. Para ello es necesario la reconciliación con Dios a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es de lo que vamos a tratar en nuestra segunda sesión. O sea que esto es una seguidilla de 3 partes a las cuales vamos a ir poco a poco. Por ahora vamos a tomar un receso de 15 minutos y si algunas personas tienen algo de frío, hay agua de panelita, creo que hay más pan, podemos disfrutar de un buen ratico de comunión entre los hermanos y volvemos al sonar de la campana para la segunda sesión y celebración de la Santa Cena. Amén. Oremos. Gracias, Señor.